Bien, entonces ya vimos las relaciones de equilibrio. Hoy vamos a ver los balances de masa en columnas de destilación. ¿Está bien? Ya vimos las relaciones de equilibrio, entalpías y curvas de equilibrio. Entonces, todo esto ya lo vimos. Hoy vamos balance de masa. Bien, entonces vamos con balance de masa. ¿Por qué balance de masa? Porque existe transferencia de masa, ¿cierto? Hay una solución binaria en la que se evapora el componente más volátil en mayor proporción. Entonces tengo transferencia de masa de una fase líquida a una fase gaseosa. Entonces, por tanto, es importante realizar el balance de masa. Balance de masa. La masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. También aplicamos ese principio a la destilación. Vamos. Existen dos tipos de torres de destilación. Uno, torres de destilación de contacto discontinuo. Hoy vamos a estudiar las torres de destilación de contacto discontinuo. Pero también existen las torres de destilación de contacto continuo, que son las torres de destilación de relleno o de lechos porosos. Estas torres de destilación de contacto continuo. Eso lo vamos a estudiar posteriormente. Hoy vamos a estudiar torres de destilación de contacto discontinuo. ¿Por qué discontinuo? Mire, vamos aquí a ver, las torres de destilación de contacto discontinuo, además se subdividen en torres de destilación de platos perforados y torres de destilación tipo campana. Allá, las torres de destilación de contacto discontinuo se clasifican en torres de destilación de platos perforados y torres de destilación tipo campana. Ambos son torres de destilación de contacto discontinuo. ¿Y por qué se dice contacto discontinuo? Porque existe un contacto discontinuo entre el líquido y el vapor. Aquí podemos ver ese tipo de torres. Aquí tengo un plato. Esto es un plato cualquiera. A ver, vamos. Este es un plato. Esto lo voy a aquí. Es un plato perforado. Ahí está. Este es un plato perforado. Dice plato de burbujeo. Es un plato perforado. Bien, por la parte inferior sube vapor. Ahí tengo vapor. Vapor. Este vapor pasa a través de esas perforaciones que tiene el plato. Burbujea a través del líquido y sale por la parte superior. Vapor sigue. Pero como este líquido tiene dos componentes, ¿qué tiene? ¿Qué componentes? Por decir, etanol y agua. Etanol. ¿Pero qué más? Más agua. Ese líquido tiene estos componentes. Pero la temperatura de ebullición del etanol es 78.4, ¿cierto? Grados centígrados, ¿no? 78.4 grados centígrados. Y la temperatura de ebullición del agua es 100 grados. 100 grados centígrados, correcto. Entonces, ¿cuál es más volátil? El etanol, pues, ¿no es cierto? El etanol es más volátil. O sea, este líquido es una mezcla que tiene etanol y agua. Muy bien. Entonces tiene esa mezcla. Pero al ser más volátil el etanol, al pasar este vapor o burbujear a través de este líquido, se evapora en mayor proporción el etanol. Por decir algo, aquí tenía una concentración en el vapor, por decir algo, aquí en el vapor voy a hacer.
concentración en el vapor. A ver, ¿cuánto? A ver, concentración. Y sub A. Y igual a 0, fracción molar, 0.2, por decir algo. Listo. Esta es la concentración en etanol del vapor en la parte inferior. ¿Está bien? Entonces tengo esto. Entonces el vapor tiene esta concentración. ¿Listo? Aquí arriba ya la concentración de la fase vapor ya no es 0,2. Aquí ya la concentración será, a ver, Y de salida, T, será 0.6, listo, fracción molar también. Entonces tengo la salida del vapor. Este vapor que sale aquí tiene esa concentración. Y este vapor que ingresa aquí tiene 0,2. ¿Y por qué sale como 0,6? Porque es más volátil. Este vapor, al pasar por el líquido, volatiliza, evapora en mayor cantidad el etanol. Por eso el etanol aumenta la salida. Por eso, porque se vaporizó más etanol de este líquido. ¿Está bien? Por eso aquí ingresa con 0,2 y aquí sale con 0,6. ¿Por qué? Porque este vapor, ¿no es cierto?, evapora en mayor proporción el componente más volátil que es el etanol. Con eso sale. Pero ¿qué sucede con el líquido? Con el líquido sucede todo lo contrario. A ver, ¿qué tengo aquí? Aquí tengo un líquido. A ver, voy a hallar una concentración. X lo voy a hallar, el líquido. X, por decir, el líquido tiene una concentración de 0.8, por decir, fracción molar. Mira, el líquido. Listo. Este líquido, no sé, pero un poco, a ver, ahí estoy, ¿no? Este líquido. Bueno, a ver, voy a subirlo un poquito más. Ya. Este líquido que está ingresando a este plato tiene esta concentración, 0.8, este líquido. Entonces, este líquido tiene 0.8 aquí, a la entrada. 0.8, ¿de qué? De etanol, ya, 0.8. 0.8. Bien, a la salida, X, a ver, vamos a la salida, X es igual a 0.4, 0.4, listo, o 0.3, no importa, 0.3 también puede ser, ¿no? Pero enseguida explico por qué. Bueno, a la salida, esto es a la salida, esa es la entrada y ahora tengo a la salida. Entonces la salida, aquí, ¿dónde sale? Aquí está entrando y aquí sale. Por aquí sale. ¿No? Ahí está bajando a la parte inferior. Tiene 0,3. ¿Y por qué baja su concentración de etanol? Porque el etanol se evapora al vapor. Por eso aquí tenía 0,8 y ahora aquí a la salida de este plato tiene 0,3. ¿Por qué bajó la concentración de etanol? Porque se evaporó, pasó del líquido al vapor. ¿Y por qué pasó del líquido al vapor? Porque su temperatura de ebullición es menor, por eso se evaporó en mayor proporción, o sea, pasa del líquido al vapor el etanol en mayor proporción. Por tanto, el líquido se queda cada vez con menor concentración del componente más volátil, ¿no? Aquí ya tiene menor. ¿Por qué? Porque al vaporizar, el que se vaporiza en mayor cantidad es el etanol, que es el componente más volátil. Entonces, aquí, si es una solución etanol-agua, aquí tengo
una solución etanol-agua con menor concentración de etanol. Pasa que sucede lo mismo, pues, ¿no? Y cada vez va a ir bajando la concentración de etanol en la fase líquida. En cambio, en la fase vapor, se va a ir incrementando la concentración de etanol. ¿Por qué? Porque su temperatura de ebullición es menor. Cada vez que pasa por un plato, se incrementa, ¿no es cierto? Entonces, esta es la función de una torre de destilación de platos. Esta es una torre de destilación de platos. Ahora se dice que el contacto es discontinuo. ¿Por qué? Porque ustedes ven, aquí solamente el vapor y el líquido se ponen en contacto solo en el plato, pues, ¿no? Aquí solamente. Y a esta zona, no se ponen en contacto el líquido, esta zona. Miren. ¿No? En esta zona no está en contacto. El vapor está libre y el líquido está más arriba. Entonces aquí, entonces existe un contacto discontinuo entre el líquido y el vapor. Por eso se dice torres de destilación continua de platos perforados de contacto discontinuo, ¿no? Aquí hay una discontinuidad, aquí también existe otra discontinuidad, ¿no es cierto? Aquí también existe otra discontinuidad donde no están en contacto el líquido y el líquido y el vapor. Solamente está en contacto cuando ambos están en el plato. Por ejemplo, aquí están en contacto. Mira, aquí lo voy a hacer, ¿no? Aquí sí están en contacto, ¿no? Ahí están en contacto. Pero una vez que pasa, ya el contacto, ya no existe contacto entre el vapor y el líquido. Pues es por eso que se llaman torres de destilación de contacto discontinuo. Estas torres de destilación de contacto discontinuo pueden ser de platos perforados, como en este caso, estos son torres de contacto de destilación continua de platos perforados. ¿Está bien? Entonces nosotros vamos a estudiar inicialmente este tipo de torres, ¿ya? Torres de contacto. Ahí está. Interiormente, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, vimos aquí, esta es una representación esquemática de una torre de platos perforados, ¿no? Ahí está. Por la parte inferior viene el vapor, ¿no? Por aquí. Ahí viene el vapor, ¿no? Ahí viene el vapor. Listo. Y pasa el vapor a través de este líquido, ¿no? Ahí está pasando. Esta es una torre de, al pasar, el que más se separa es el componente más volátil, el etanol. Y tengo un vapor con mayor concentración de etanol. Estos son platos perforados, ¿está bien? Y aquí está el líquido, ¿no? Desciende por gravedad hacia la parte inferior. Pero también tengo aquí torres que también son discontinuas tipo campana, ¿no? Ahí está. Son campanitas perforadas y a través de esas perforaciones, mire, viene el vapor de la parte inferior, ahí está, entra a esas campanas por una especie de tubo, por arriba está cerrado, solamente a los costados existen las ranuras o aberturas y por esas ranuras sale el vapor y pasa a través del líquido. Pasa a través del líquido. Entonces estos son torres de contacto discontinuo, tipo campana, y el vapor ya emerge y sube a la parte inferior. Entonces nosotros vamos a tratar este tipo. Estas torres también son de contacto discontinuo. ¿Y por qué de contacto discontinuo? Porque existe una discontinuidad. Por ejemplo, en esta zona no hay contacto entre el líquido y el vapor. En esta zona no existe contacto entre el líquido y el vapor. Las torres que más se emplean son estas torres de contacto discontinuo, pero ambos son torres de destilación continua. Alguien dice, pero ingeniero, usted dice que es el contacto discontinuo. Sí, el contacto es discontinuo, pero
la torre es una torre de destilación continua. Entonces vamos a ver por qué continua. Dentro de la torre el contacto es discontinuo, sí, dentro, en el interior de la torre, ¿ya? Pero en general toda la torre opera en forma continua. Entonces ahí como que existiera una contradicción, pero vamos a explicar enseguida. Ya, listo. Esto vamos a estudiar este tipo de torres. ¿Está bien? Miren, aquí está representado, ¿no es cierto? Ahí está representado otra vez, ¿no? El vapor y el vapor que sale del plato, ¿no? Y tengo el líquido y el líquido que sale también del plato. El vapor se enriquece, es más rico en, ¿no es cierto? Es más rico en el componente más volátil, pues, ¿no? A ver aquí, 0.9 Y, listo. Ya está, eso es Y, la composición de la fase vapor. Aquí que tengo, a ver, aquí tengo, a ver, 0.3, 0.3, ya, 0.3, listo, 0.3. Ahora ya se explica, ¿no? Ya ustedes saben por qué a la salida tiene mayor concentración el vapor, ¿cierto? Esto es 0.3, si quieren aquí, 0.3 y esto es 0.9. ¿Por qué? Porque el etanol se vaporiza más hacia la fase vapor. En cambio aquí, XN es igual a, por decir, 0.7, por decir algo. Da, es el líquido que ingresa, ¿no? Esa es la fracción molar del etanol. Y sale por aquí, es el líquido, pues, ¿no? Aquí. Entonces, ¿aquí cuánto tiene? Aquí a la salida. Va a tener 0.7, 0.4, puede decir algo. Ya. Entonces, como ustedes ven, aquí se puede ver que el líquido está más concentrado, a la entrada, el líquido está más concentrado en etanol. A la salida está menos, tiene menor concentración, bajó la concentración del etanol en el líquido, ¿no? Bajó. ¿Pero por qué bajó? Porque el etanol pasó de la fase, aquí tenía, de esta fase pasó a la fase vapor, aquí pasó a la fase gaseosa, aquí tengo 0,9. Ah, entonces, del líquido pasó aquí, sí, porque a la entrada era 0, apenas 0,3. 0,3. ¿Y por qué no es 0,3 a la salida? ¿Por qué 0,9? Porque el etanol se evaporó del líquido y aumentó la concentración en la fase gaseosa. Entonces, esta es la función de una torre de destilación, ¿no es cierto? Obtener una fase gaseosa con mayor concentración del componente más volátil y una fase líquida, ¿no es cierto?, con una concentración mayor del componente menos volátil. Ojo, estoy hablando del agua si quieren, del componente o una fase líquida pobre en el componente más volátil, porque el componente más volátil pasó al vapor. Esa es la función de una torre de destilación de platos perforados. Entonces, esto lo vamos a estudiar con mayor detalle enseguida. ¿Está bien? Ya, perfecto, vamos. Ahí está. Estos son ya, no voy a anotar números porque ustedes ya con toda la explicación se dan cuenta qué es lo que está pasando en estas torres, ¿no es cierto? Ahí está, ¿no? Entonces, ustedes ya pueden ver cómo burbujea, ¿no es cierto?, a través del líquido y luego pasa a la fase vapor, burbujea a través del líquido y pasa a la fase vapor, ¿no es cierto? Viene de la parte inferior,
Ya lo voy a dibujar con una sola flecha. Esto pasa y cada vez se va concentrando, ¿no es cierto? En cambio, la fase líquida, aquí está la fase líquida, ¿no es cierto? Baja su concentración, pues, ¿no? En etanol. Aquí tiene mayor concentración, está en la fase líquida, y baja, aquí ingresa, y en cada plato va bajando la concentración de etanol, ¿no? La fase líquida fluye en este sentido, ¿no? Va pasando por en ese sentido, ¿no? La fase líquida viene así, ¿no? Entonces, esa es. En cambio, la fase líquida baja por gravedad y el vapor se eleva, ¿no? Entonces, esta es la operación de las torres de destilación en este caso, de torres de destilación tipo campana, en este caso, ¿no? Y en el anterior caso vimos torres de destilación de platos perforados. Nosotros en el laboratorio tenemos una columna de destilación o torre de destilación de vidrio de platos perforados. ¿Está bien? Listo, entonces seguimos. Ahí está. Nuevamente, ya con esto ya podemos un poco estudiar las torres de destilación. Ya, perfecto. Vamos entonces a estudiar las torres. Aquí tengo la alimentación. Esta es la solución que voy a concentrar, ¿no? Esta es la solución que voy a concentrar. Alimentación. Esta es la alimentación. Esta es la solución que quiero concentrar. ¿Está bien? Eso es lo que voy a alimentar para concentrar. Por decir algo, esa concentración tiene una, a ver, Z sub F de 0. No sé, 0.3, 0.4, por decir algo. Ya, 0.4, esa es la concentración. Lo voy a llamar a la alimentación, la concentración en el componente más volátil Z sub F. Por decir, tiene Z sub F 0.4. Perfecto. Entonces, esa es la concentración en etanol. ¿Qué quiero? Obtener un destilado. Claro, el destilado es este. Aquí tengo el destilado. Entonces, aquí, el destilado. ¿Qué concentración? 90, por decir algo. Aquí, 90. 0.9. Esa es la concentración. Estoy obteniendo un destilado con mayor concentración, ¿no? Listo. Está a partir de esta alimentación que es el lugar. Y aquí, en la parte inferior, voy a tener un líquido. En este caso también es líquido, pero os explico enseguida. Aquí voy a tener un líquido. Un líquido. ¿Cuánto va a tener la concentración? Pobre va a ser, ¿no? Pues va a tener 0.05, por decir algo, de etanol. Listo, 0.5. Listo, esa es la concentración de este líquido. Esto se llama líquido residual o producto de Collat. ¿Y por qué tan bajo la concentración? Porque el etanol se fue a la fase vapor. Por eso aquí queda ya prácticamente agua. ¿Dónde está el etanol? Está aquí arriba, pues el etanol. El etanol está porque como tiene temperatura de ebullición menor, se fue aquí arriba el etanol. Aquí, ahí está 90% de etanol. En cambio aquí apenas 5%, un poquito quedó en este líquido. A partir de esta solución con 0.4 obtuve esto. ¿Está bien? Pero como dijimos hace un momento, de la torre de destilación sale vapor. Aquí sale vapor. Ahí está. Y para eso tiene aquí un condensador. ¿Para qué? Para condensar ese vapor. Aquí está el condensador, como ustedes pueden ver, ¿no? Ahí está. Ahí se condensa ese vapor rico en el componente más volátil. Aquí ya tengo el destilado que está en fase líquida, porque aquí se condensa. Sale de la torre de vapor, entra a este intercambio de calor, se condensa y se tiene el líquido, ¿no es cierto?, llamado destilado. Pero como el vapor contiene mayor concentración de componente más volátil, existe una fase líquida
¿no? Que fluye a la parte inferior, como vimos hace un momento, ¿no? Fluye a la parte inferior, una fase líquida. Entonces tengo aquí esa fase. Ahí está, líquido. Listo, ahí está, sale por la parte inferior, el líquido. Luego esto va a un hervidor, es un intercambio de calor. Este líquido se evapora parcialmente. Es un intercambio de calor con cambio de fase. Entra ahí el líquido, aquí tengo un hervidor con vapor de agua a alta presión. Pues este líquido recibe calor de ese vapor, es un intercambio de calor, no entran en contacto ambos, solamente intercambian calor. Entonces se vaporiza parte de este líquido residual que sale por la parte inferior, se vaporiza parcialmente. Entonces ese vapor sube e ingresa nuevamente a la torre. Y el líquido residual que no se vaporizó, aquí lo tengo como residuo o producto de colas. Este es el líquido, ¿no? Ese que no se evaporó, ¿no? Y el vapor nuevamente pasa al destilador y realiza el proceso, ¿no es cierto?, que vimos, aquí está el vapor, realiza el proceso para evaporar, ¿no? Ahí, listo. Es como trabaja una torre de destilación. Entonces, la característica más importante es que puedo concentrar una solución, que tengo 40%, por decir, de etanol, obtuve un otro líquido, 90% de etanol. Mire, de 40 a 90. Y el producto de colas tiene apenas 0.05, es más agua que etanol. Este producto de colas se lleva a unos tachos, a unos tanques de reacción o tanques de fermentación. Entonces, este producto de colas puedo obtener, ¿no es cierto? Puedo obtener por absorción, podría obtener algo de etanol también, ¿no? Ahora alguien dice, ingeniero, tiene 90%, pero si yo quiero utilizar como alcohol carburante, el etanol debe ser al 100%. Sí, no puede ser 90%, tiene que ser al 100%. O sea, en otras palabras, la composición ZD tiene que ser, Z sub D tiene que ser igual a 1. A 1, ¿se dan cuenta? 1, 100% de etanol. A esto se llama alcohol absoluto o alcohol anhidro. Alcohol anhidro. Entonces, anhidro. O sea, totalmente seco. A eso se llama alcohol absoluto. ¿Está bien? Totalmente seco. Entonces, por destilación se puede obtener máximo hasta un 95%. Aquí, 95%. Máximo. Va a tener todavía 5% de agua. Y más no puedo más. Máximo, por destilación, se obtiene hasta un 95%. Luego, para obtener una concentración del 100% de etanol, existe otra operación llamada adsorción. Aquí vamos a, pero es otra operación eso. Adsorción. Adsorción. Así, eso. Entonces la destilación se complementa con esta operación. Entonces, tengo esto, es otra operación unitaria. Esta absorción, nosotros alguna vez vimos unos paquetitos, hasta en los tenis vienen unos paquetitos, pareciera sal en unas bolsitas pequeñas. ¿Qué es? Es silica gel, que absorbe la humedad del aire. Igual existe para líquidos sólidos que absorben
la humedad de un líquido, igual, sólido. Entonces, este 10% que tiene o 5% que tiene de agua se absorbe con un sólido. Y tengo el alcohol libre de agua. A eso se llama alcohol anhidro, pero hay una operación unitaria más para hallar, excepto el alcohol anhidro. Este alcohol anhidro ya lo puedo mezclar con la gasolina, ¿no? Anhidro, no debe tener agua. Por destilación, dijimos, máximo se obtiene 0,95. Tiene 5% de agua. Entonces, con un sólido absorbente, ávido en agua, un sólido, se hace pasar este líquido. Y el absorbente, que es un sólido, retiene todas las moléculas de agua. Es un sólido. Sobre el sólido se queda el agua. Y pasa, es un lecho poroso, y en la parte inferior sale alcohol 100%, alcohol anhidro. Este alcohol anhidro sí se puede mezclar con la gasolina para carburante. ¿Está bien? Entonces, máximo, no se olviden, podemos obtener hasta un 95% por destilación, 95% fracción en peso. ¿Está bien? Listo, entonces ya estamos. Listo, entonces esta es la operación que se realiza en una torre de destilación continua. ¿Y por qué continuo? Ahora, eso también falta aclarar. Continuo porque, mire, ahora ya, esto es continuo, pero ingeniero dice, interiormente el contacto es discontinuo, pero en general el total de la torre es continuo. ¿Qué quiere decir con esto? Toda esta torre es continua. ¿Y por qué continua? Vamos, eso explicamos. Continua porque mientras exista alimentación, esto puede ser en continuo, por decir, un flujo másico. A ver, ¿de cuánto? F. A ver, 1000 kilogramos por hora. 1000 kilogramos por hora. Entonces, esa es la alimentación que ingresa. ¿Está bien? 1000 kilogramos de alimentación. Está entrando eso a la torre. Está entrando eso. Entonces, continuamente está entrando. Continuamente. ¿Y cuánto voy a obtener? De destilado, por decir algo, obtengo. Por decir algo, destilado, aquí arriba, obtengo de destilado, obtengo 700, por decir. O 800, ya. No, 700 nomás. 700 kilogramos por hora. Kilogramos por hora. Listo, eso es lo que obtengo de destilado, ¿no? Y la lógica es, como la masa no se crea ni se destruye, esta masa debe estar como destilado y como líquido residual, ¿no? Por tanto, el líquido residual será igual. Vamos, el líquido residual. Esto será igual, debe sumar, pues, ¿no? 300 sería, ¿no? 300 kilogramos por hora, ¿cierto? Sumados. La alimentación, que es F, esta alimentación, no sé por qué, esta alimentación, que es F, esto debe ser igual a la suma, pues, ¿no? De destilado más el líquido residual. Esa es la lógica del balance de masa. Todo lo que ingresa debe ser igual a la suma de la cantidad de destilado más el líquido residual. Ese es el balance de masa. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, bien, por hoy vamos a concluir aquí. La siguiente clase vamos a realizar ya los balances con ecuaciones. ¿Ya? Hoy dimos toda la teoría y la siguiente clase
vamos a ver ya con ecuaciones todo este balance. ¿Está bien? Para eso vamos a utilizar una nomenclatura que ya lo ven aquí, ¿no? Vamos a utilizar esa nomenclatura. Bien, con esto concluimos la clase de hoy. Si hubiera alguna consulta, pregunta, activan su micrófono y pueden preguntar. Y si tienen algo de temor,